que se envió hace tiempo. Eva o Jean-Paul, ¿pueden bajar su presentación? Ya no está puesta. Ya. A ver, yo creo que podemos comenzar, ¿les parece? Vamos viendo que se va sumando las personas. En primer lugar, pedimos disculpas por este retraso, que es una dificultad técnica que no habíamos contemplado. Les damos un saludo a cada uno a nombre del Centro de Seguridad Urbana, de la Asociación Internacional de Analistas Criminales y del capítulo chileno de la IACA, eh, aquí en lo que es el vínculo con el Diplomado de Seguridad Ciudadana y Gestión de la Seguridad. Para dar inicio a esto, entonces, vamos a pedir a Héctor Amaya, presidente de la División de América Latina, que nos pueda dar sus primeras impresiones y una introducción a este ejercicio, a este webinar. Por favor. Bueno, para todos muy buenas tardes. Reiteramos las disculpas que hemos tenido por este problema técnico y la idea es que podamos desarrollar este evento de la mejor manera y aprovechando al máximo la capacidad profesional de quienes hoy nos acompañan. Quiero presentar en nombre de la Asociación Internacional de Analistas del Crimen un saludo muy especial de agradecimiento al Centro de Seguridad Urbana de la Universidad de la Universidad Alberto Hurtado, a la red IACA Chile por haber organizado este evento. Y quiero que hoy estemos trabajando en ese tema de relacionamiento profesional que nos ha caracterizado a los analistas del crimen. Darle las gracias porque esta es la mejor manera en que podemos intercambiar nuestras experiencias, unificar el lenguaje, trabajar en introducir los retos que tenemos y estamos teniendo tanto desde nuestro perfil como desde nuestra unidad de análisis. Entonces, este es el propósito de este webinar, que como su nombre lo dice, análisis criminal, planes locales y prevención focalizada, busca traer tres experiencias. En esas tres experiencias, pues vamos a tener a Eva, a Tomás y a Sergio que nos van a compartir sus experiencias y los invito para que aprovechemos el tiempo, utilicemos el chat que tenemos para formular las preguntas que vayan surgiendo. Y también para que nuestros expositores compartan sus datos de contacto en el chat, de manera que las personas también puedan tener contacto con ellos. Creo que esa es mi parte de la introducción. Quiero invitarlos a que nos unamos y fortalezcamos esto y a que también quienes estén interesados en vincularse con la asociación visiten nuestro portal y participen también a quienes estén interesados en la conferencia anual que la desarrollaremos en el mes de septiembre del 16 al 20 en Las Vegas. Muchas gracias, doctor Tuela. Bien, muchas gracias, Héctor. Un saludo a todas las personas que se van integrando. Vamos a dar un par de recomendaciones breves, prácticas. En primer lugar, les pedimos a las personas que aprovechen el chat para hacer las consultas, preguntas, opiniones y también para intercambiar sus referencias en función de que, como lo ha dicho Héctor, normalmente lo que buscamos al provocar estos encuentros, al promover estos encuentros, es que nos vayamos relacionando y construyendo redes de apoyo. Por lo tanto, aprovechemos el chat en esta plataforma para intercambiar en nuestras referencias y también preguntas y respuestas. En segundo lugar, me gustaría que pudiesen mantener sus micrófonos en silencio en tanto cada uno de los expositores va avanzando con la presentación. Las presentaciones también van a quedar a disposición de ustedes a través del chat, pero también van a ser subidos a las plataformas de la universidad y del capítulo de la red IACA Chile. Y se los haremos llegar también a los respectivos correos de registro que nos han compartido. De tal manera que
Sin más, voy a retornar la palabra a Héctor para que inicie esta presentación. Luego de las presentaciones vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Mi tarea será tomar las consultas de ustedes y sistematizarlas y entregarlas a los expositores. La tarea de Héctor será conducir el webinar. ¿De acuerdo? Gracias, Héctor. Vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos nuestro primer reto para el día de hoy es hablar de esos principales aportes y caracterización del modelo de trabajo que tienen las unidades de gestión de datos y análisis criminal. Vamos a tener una secuencia en las respuestas, entonces vamos primero a tener a Tomás Bover y Gastón Pesucci del Plan de Seguridad Integral de la Ciudad de La Plata, Argentina. Posteriormente a Sergio López con el Plan de Acción a Estructuras Multicrimen de Barranquilla, Colombia. Y posteriormente a Eva Bravo y Jean Paul Piña en el análisis criminal en el contexto de gobiernos locales, metropolitanos y de Chile. La idea es que en la primera parte ellos nos hablen, voy a reiterar aquí, de esos principales aportes y la caracterización de ese modelo de trabajo de unidad, de esas unidades de análisis criminal. Entonces, por favor, Tomás. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al webinar y disculparme en nombre de Gastón, que no puede estar presente porque se encuentra enfermo, así que estoy en representación de ambos y del trabajo conjunto en este plan. Voy a compartir una presentación para poder ir siguiendo un poco el esquema previsto para la jornada. Bueno, de lo que vine a hablar en nombre de ambos es de un plan que aún está a la espera de su aprobación para su presentación definitiva, por lo cual no podemos presentar información, datos duros, digamos, que lo contienen, pero sí su perspectiva de trabajo, que es el primer plan integral de seguridad que se presenta para la ciudad de La Plata. Y nos interesa poder contarles algunos de sus principios rectores, cómo decidimos a partir de este plan fundar una unidad de análisis criminal y cuáles son sus principales características como punto de partida, como línea de base para una gestión local de la seguridad. Eh, Bien, primero es necesario que caractericemos a la ciudad de La Plata para que entendamos de qué geografía, qué problemas estamos situando para su resolución con este plan integral. La ciudad de La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia de la República Argentina. La provincia de Buenos Aires contiene el 40% de la población total del país. Y la ciudad de La Plata, además de tener este carácter capital, es una ciudad que experimentó un crecimiento poblacional muy importante en los últimos años, que modificó sus patrones de urbanización y de distribución de las zonas densamente pobladas. Entonces eso también tuvo una relocalización y una transformación de las conflictividades, de las violencias y los delitos en la ciudad, que explica buena parte de la necesidad de reestudiarla y de reconocerla en función de información actualizada. En la ciudad se han radicado numerosos barrios populares, carentes de planificación urbana, y creció además la conexión en frecuencia, en velocidad con la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la capital nacional, lo que también generó otros vínculos con su área metropolitana. Estas transformaciones urbanas a priori pueden parecernos ajenas a una mirada centrada en el análisis criminal, pero sin embargo resultan de información sustancial cuando se trata de pensar el delito urbano, las conflictividades y las violencias que forman parte de la vida en nuestra ciudad. Y sin esa caracterización y sin tener en cuenta estas grandes transformaciones que ha tenido la vida urbana en la ciudad, se nos hace imposible el abordaje de los fenómenos criminales, de las conflictividades y las violencias. Es por eso que esta administración municipal se propuso retomar una dimensión que es fundacional de la ciudad de La Plata, que es su carácter planificado. Reponer esta condición de planificación implica recuperar el protagonismo estatal para el gobierno de la ciudad y para el gobierno de ciertos principios de abordaje de los delitos, de las conflictividades y de las violencias. Es por eso que nos propusimos
crear este Plan Integral de Seguridad en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes, que prevé las bases para promover la convivencia ciudadana en ese proceso de construcción de una ciudad segura. Y por eso resultó primordial conocer la magnitud de los fenómenos que caracterizan al delito, a las conflictividades y a las violencias en la ciudad de La Plata, que son, digamos, que para esta gestión local es primordial pensar en esa serie de eventos que afectan la coexistencia pacífica en la ciudad y que muchas veces no encuadran con el Código Penal, que no tienen que ver exclusivamente con delitos, sino otras formas en las que las formas de vivir juntos urbanas, vivir con otros, se ven fuertemente afectadas. Es por eso que entendemos que es necesario realizar primero dos aclaraciones para ver qué dimensiones nosotros trabajamos en la gestión municipal. En primer lugar, que el gobierno municipal no conduce su propia fuerza policial, sino que allí actúa la policía de la provincia de Buenos Aires, por lo que la información que se produce no le pertenece al municipio a los fines de su análisis. No tenemos información del delito para acceder de primera mano, digamos, como administración municipal, y tenemos que hacernos de otras bases, tenemos que hacernos de otras fuentes de información para leer las conflictividades, las violencias y las refracciones del delito urbano que nosotros trabajamos como administración municipal. En este sentido, a nosotros nos competen únicamente la prevención civil del delito y un acceso parcial a la información, que en realidad implica también un obstáculo, pero una oportunidad de abordar ciertos procesos predelictuales, ciertas conflictividades, ciertas violencias, ciertas dificultades en la convivencia urbana, que sí son competencias específicas del municipio. En ese sentido, la primera acción, digamos, la primera decisión que tomamos fue la de la creación del Centro Municipal de Análisis Criminal, a cargo de especialistas en el tema, del doctor Guillermo de Martinelli, que es un especialista, un doctor en ciencias sociales, especialista en estadística y en temas vinculados con delitos urbanos, y uno de sus analistas criminales, que es Javier Garboso, que también vienen de trabajar en un municipio del conurbano bonaerense de alta conflictividad y traen su experiencia para el análisis de estas fuentes de datos y este tipo de conflictos. Eh, Creemos que el Centro Municipal de Análisis Criminal conduce la producción sistemática de información para una evaluación científica de los procesos que involucran delitos, conflictividades y violencias, para su mapeo, para su seguimiento y para para su abordaje y resolución. Esto es posible analizando información producida por distintos niveles de gobierno. Por un lado, por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conducida por el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero por otro lado, también el abordaje de información producida a fines administrativos por áreas que componen la Secretaría de Seguridad y otras áreas del municipio. Entonces, ahora vamos a hablar en otro de los segmentos de la oportunidad que implica la triangulación metodológica, la triangulación de información que proviene de distintas fuentes para poder abordar distintos clivajes del fenómeno criminal, ¿no? Distintas caras que tiene el fenómeno criminal que no siempre vemos cuando lo leemos exclusivamente a partir de las burocracias vinculadas con la actividad policial o judicial, y que estas otras fuentes de información nos informan de otras caras de estos fenómenos. Entendemos que los principales aportes que tiene el modelo de trabajo en estas unidades de gestión de datos y análisis criminal son, en un primer lugar, con la creación del Centro Municipal de Análisis Criminal, propiciar la gestión local basada en la evidencia, para trascender un empirismo absoluto, informando la toma de decisiones con análisis, con inteligencia, y que esto implica abandonar una fórmula usual de la gestión local de la seguridad, que es una gestión intuitiva, con información errática y asistemática. Entonces, una primera decisión es apuntalar las decisiones de gestión en la evidencia científica y sistemáticamente analizada. Un segundo aporte es convertir en información susceptible de análisis criminal lo que originalmente es un residuo informativo de burocracias locales. O sea que esto implica ampliar diversos registros de información con el propósito de mejorar la caracterización y el análisis de los delitos, las violencias y las conflictividades, ahí donde en realidad la información es producida a partir de la actividad burocrática y no a los fines de ser analizada
por analistas criminales. Entonces, eso es un desafío que tiene que ver con ese limpiar la información, transformarla, releerla y abordarla en función de otros intereses en su análisis sistemático. Y un tercer aporte es este de poner en diálogo o triangular distintas fuentes de información, que da cuenta de distintas formas de conflictos, de delitos, de violencias, y que provienen de las más diversas agencias estatales. Son oficios judiciales, registros de intervención de la Guardia Urbana, registros de eventos a través de los centros operativos de monitoreo, partes preventivos policiales, registros de intervenciones de equipos de asistencia a las víctimas, portales de noticias locales, registros de demandas a través de reuniones vecinales de participación ciudadana conducidas por nuestro otro director general, Damián Raboso, y estadísticas públicas que se producen por distintas burocracias. Esta fuente bastante disímil de información en su triangulación, en su combinación, en su diálogo, nos permiten caracterizar buena parte de los fenómenos urbanos, delictivos y conflictivos que pretende nuestro Plan Integral de Seguridad a nivel local tener en cuenta para la gestión de estos próximos 4 años. Muchas gracias, Tomás. Sergio, en el mismo orden, por favor, desde Barranquilla, la experiencia y la caracterización de ese trabajo y de modelo de análisis de la unidad. Sergio, no sé si para que haga la presentación en el mismo orden, lo acababa de hacer Tomás, respecto de ese primer punto que tenemos allí en común, que es la caracterización del trabajo del modelo de la unidad de análisis de datos y análisis criminal. Eh, Bueno, Héctor, sugiero que mientras Sergio resuelve la dificultad, pasemos a la presentación de Eva y Jean-Paul. de Eva y Jean Paul, sí. Bueno, le agradezco a Eva y a Jean Paul, entonces, por favor, frente a esta primera parte que tenemos del webinar, esa caracterización del modelo de trabajo de la unidad de gestión de datos y análisis criminal. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecerles por su participación y en esta ocasión junto a Jean-Paul Piña queremos poder contarles de nuestra experiencia en la Municipalidad de Santiago, directamente en la Dirección de Seguridad Municipal, ¿ya? Desde la temática del gobierno local. Eva, perdón la interrupción, si puede clicar en la presentación total, el telón, de tal Así. manera que se vea solo las láminas de acuerdo al interés. Ok, ahora lo pueden ver, ¿cierto? Estamos viendo todo el PPT al costado izquierdo, pero si es una dificultad, podemos continuar. Sí, le coloqué presentación para que lo puedan ver más ampliado. Se tarda un poquito. Bueno, Pero contarles continuemos. exacto, contarles los aportes y el modelo de trabajo respecto a las unidades de gestión de datos e información. Contarles que la experiencia nos llevó a sentir que la sistematización de datos, ¿cierto?, existentes en materia de seguridad, era de suma importancia y sobre todo se combina con el rol de analista, ¿ya? Porque nos ayuda a fortalecer, a robustecer y también nos ayuda a visibilizar, ¿cierto?, la información propia del barrio, la información propia local, a expensas de ser analizada y poder aportar conocimiento, ¿cierto?, mayor validez también a las actuaciones o planes locales de seguridad que vamos a realizar, así como también logra posicionar el conocimiento local, que es algo muy importante, ¿cierto? Que es la primera fuente de información de la comunidad. En este ciclo, digamos, en esta experiencia que presentamos,
pasamos desde trabajar datos, ¿cierto?, hasta poder transformar esa información en conocimiento útil para la toma de decisiones. ¿Ya? Eso es de gran importancia, para que podamos nosotros también esto accionarlo a los planes de seguridad. Y sumamente importante también en esta experiencia que esta sistematización, ¿cierto?, y el modelo de trabajo nos lleva a una pregunta base, nos lleva a una pregunta sobre nuestros datos, sobre los datos que encontramos en nuestras instituciones. Y esta pregunta base nos dice, ¿qué tan preparadas van a estar estas bases de datos, ¿cierto?, que vamos a trabajar para poder responder estas 4 interrogantes? El qué está sucediendo, el cuándo, el cómo, o sea, el dónde y el cómo, ¿ya? Eso es sumamente Eva, importante, disculpa, ¿sí? es que estamos viendo tu presentación solo una diapositiva del título, no la estamos viendo en presentación total. No sé Sí, si es ahí exacto. recién. ¿Sí? Ahora Ya, sí. Ahí. Y si la puedes dar la presentación total abajo para que nos presente toda la pantalla y la letra no nos quede tan pequeña en la parte inferior derecha. Sí, sí lo habíamos el telón. pasado, pero no lo tomó. Un segundo, ¿Cómo que se congela? sí. Perdón, apretaste ahí al lado de esa como línea, hay como un cuadrito. Al lado, viste, dice más 56 para el otro lado, donde está el menos. Creo que ahí hay que apretar. El telón. ¿Dónde está el telón? Exacto, sí. No lo ubico. Bueno, vamos avanzando. Pedimos disculpas Ujú, por estas dificultades, pero vamos avanzando en razón del tiempo. sí, bien. Jean-Paul, ¿puedes subir la También, presentación al chat para que lo tengan las personas? Lo mismo la misma petición a todos los expositores. De inmediato. Ya. Por favor, continúa, Eva. ujú, Ahí voy a compartir yo. sí, Ya, pero resuelvan eso y Eva continúa independientemente que se vea o no, porque es por razón del tiempo. Sí. No ok. nos quedemos a la Sí, espera. ok. Y entonces para terminar la idea es que necesitamos poder responder con nuestros datos, con nuestras bases de datos, a estas 4 interrogantes que comentamos, que en el fondo nos va a ayudar a potenciar esta información. La siguiente lámina ya la va a compartir ya Paul. Nos va a contar también. Ahora estamos con problemas con eso, pero básicamente, claro, lo que menciona Eva con respecto a que miremos los datos que tenemos disponibles al interior del gobierno local o de nuestra jurisdicción y que preguntemos el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, la información que tenemos disponible, pues nos puede responder a eso, nos lleva a mirar un poco el ejercicio que veíamos el caso de La Plata, de qué información existe en nuestra jurisdicción. En el caso nuestro, teníamos también los registros de los llamados telefónicos al teléfono de seguridad, que en el caso de Chile tenemos los números 14, 1401, 02, etcétera, para distintas comunas. El registro de los incidentes detectados por patrullaje en terreno y por el monitoreo de cámara también son elementos que muchas veces los funcionarios los detectan, pero no alcanzan a ser reportados por los vecinos. Los requerimientos de vecinos en reuniones, en entrevistas, incluso en contactos informales con funcionarios municipales con los que tienen confianza, o en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, X, y en el caso de Chile está el caso de SOSAFE, que también es una plataforma que captura mucha información sobre incidentes relacionados con seguridad. Y esto nos abre 2 desafíos. Por un lado, los datos que ya están estructurados, el poder adaptarlos para nuestra necesidad de análisis criminal. Entonces hay que hacer todo un proceso de depuración, de creación de nuevas variables, etc. Y en el caso contrario, organizar los datos que no están estructurados. Muchas veces hay casos en los que en fondo son conversaciones, son registros en papel. Entonces, el desafío que se nos plantea es cómo generamos procesos que nos permitan organizar esos datos y empezar a sistematizar. En la lámina siguiente, a partir de esta información sistematizada, que es esta primera parte, ya podemos empezar a generar aplicaciones prácticas de análisis criminal a los gobiernos locales. En el caso
de nuestra experiencia en el caso de Santiago, también yo tuve experiencia que traspasé todos estos conocimientos a la comuna de Huechuraba. Y básicamente lo que vamos a poder hacer con toda esta información estructurada es conocer, caracterizar, priorizar y focalizar los problemas de seguridad. Y acá en la PPT ponemos problemas de seguridad en mayúscula porque es un concepto un poco más grande que lo vamos a desarrollar después. Y segmentar espacialmente y comprender las problemáticas por territorio. Entonces ya no hablamos solamente de la comuna, sino que hablamos de las distintas zonas que la componen y las diferencias características de cada una de ellas. A partir de lo anterior, organizar, distribuir y optimizar los recursos disponibles en seguridad. Y finalmente, caracterizar los territorios locales para poder identificar y reducir las brechas que detectamos en ellos. Que puede ser ocurrencia de delitos, pero puede ser también, por ejemplo, desconfianza en la policía, puede ser conflictos a nivel de conflictos vecinales, puede ser distintos problemas que están a la base de la criminalidad o de la inseguridad que vamos a poder ir detectando e ir abordando de forma más local en el sentido no solo del municipio, sino del barrio, de la manzana, del segmento de calle. Eso como apertura general antes de que desarrollemos las siguientes partes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean Paul. Sergio, estamos atentos. Por favor, si dejas de compartir la pantalla. Centro de Seguridad. Perfecto. Sergio, ya estamos disponibles. Por favor, me confirman si se está viendo o no. No, no Lo estamos estamos, viendo tu pantalla. Te estamos viendo y escuchando bien, pero Segundo, la pantalla. En ahí. este momento sí. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. A mí me corresponde el tema del plan de acción y estructuras multicrimen en la ciudad de Barranquilla, Colombia y su área metropolitana. Yo actualmente me desempeño como asesor de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de esta ciudad y quise traer a colación pues esta problemática que es relativamente nueva en nuestro país y que está afectando pues a varias de las ciudades, eh, especialmente en las áreas urbanas. Para ponerlos en contexto, aquí ustedes observan en qué parte está ubicada el departamento del Atlántico y el área metropolitana de Barranquilla. La componen 5 municipios, la capital del departamento, que es Barranquilla, que tiene aproximadamente 1.700.000 habitantes. Es la cuarta ciudad con densidad poblacional del país. Soledad, que es un municipio que tiene aproximadamente 700.000 habitantes o personas y se ubica en la sexta ciudad del país en densidad poblacional. Los municipios de Puerto Colombia, Galapa y Malambo sí son localidades con una densidad poblacional relativamente pequeña. ¿Qué tiene de particular Barranquilla? Que es un puerto fluvial donde desemboca el río más grande de Colombia, que es el río Magdalena. Entonces, es un puerto que tiene una dinámica comercial e industrial bastante significativa para esta región de la costa Caribe, como la denominamos en nuestro país. Quise rápidamente ubicar el contexto histórico de las estructuras multicrimen, por ser un fenómeno muy particular de nuestro país. En el año 2002 asume como presidente Álvaro Uribe, quien es el primer presidente que logra reelegirse en la historia de nuestro país y permanece durante 8 años al frente del gobierno. Allí se produce un fenómeno de desmovilización de un autor de violencia que se denominaban las Autodefensas Unidas de Colombia y que nacieron como una respuesta a la actividad de las guerrillas que ustedes tal vez históricamente conocen, que Colombia tiene hace 70 años. Entonces, en el caso de la costa atlántica y de Barranquilla y su área metropolitana, estamos ubicados
de cara al Mar Caribe, con un puerto marítimo y también fluvial. Tenemos un aeropuerto internacional y eso facilita pues que por nuestra ciudad eh, fluyan los las diferentes sustancias narcóticas que son exportadas a los diferentes países del mundo, particularmente pues la cocaína, la heroína y la marihuana que vienen de las zonas de producción y salen desde nuestro puerto. Por ser esta ciudad y esta área metropolitana eje industrial y comercial de la costa atlántica, los actores criminales denominados estructuras multicrimen se han valido de la extorsión como uno de los mecanismos de sus rentas ilegales para poder fortalecer pues su control criminal y darle soporte logístico a sus estructuras. Actualmente hay en disputa dos estructuras que se llaman o se denominan los costeños y los pepes, que tienen unas zonas de confrontación. Quise evidenciar aquí y georreferenciar en este mapa las zonas de afectación. Voy a pasar rápidamente. Tienen dos cabecillas. Una de las estructuras tiene a un sujeto que se denomina alias Castor, que está privado de la libertad, y su enemigo contrario es Digno Palomino Rodríguez, que también está privado de la libertad. Pero como cosa curiosa, en este país nuestro sistema penitenciario tiene gravísimos problemas estructurales, y a pesar de estar ellos privados de la libertad, siguen delinquiendo desde las cárceles y siguen dando órdenes a sus estructuras para que sigan delinquiendo. ¿Cuáles son esos delitos de impacto a los cuales se dedican estas estructuras? El homicidio, que más adelante van a ver ustedes las cifras. Colombia, lastimosamente, es un país que tiene una tasa de homicidios por 100.000 habitantes que supera los 2 dígitos. Se mueve aproximadamente entre 20 y 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. La extorsión, que particularmente en los últimos años está disparada. El tráfico de estupefacientes. Hay un delito conexo que también han aprendido, digámoslo así, estas estructuras, que da mucho poder y da mucho dinero, que es la apropiación ilegal de tierras. Y tenemos una situación de orden social a la que denominamos en Colombia gota a gota, que es como el préstamo de dinero a intereses por encima de lo legal. Y pues acá en Barranquilla hemos tenido una influencia altísima de la migración resultante pues de los problemas políticos que tienen nuestros hermanos vecinos de Venezuela. Aquí Sergio, queremos Sergio, de un, pronto. Sí, un comentario. En razón del tiempo puede, como decimos acá en Chile, tirarse a la piscina. sí. Ok, básicamente quiero que vean cómo ha evolucionado la cantidad de homicidios eh, desde el año 2015 al 2023, y en lo que va corrido el año hasta el 3 de junio ya llevamos 189 homicidios. De esos, particularmente este año, 169 con arma de fuego, y 81% de esos homicidios equivalen a actos de sicariato. En lo que respecta al tema de la extorsión, ustedes evidencian que el año 2022 hasta lo que va ocurrido este 2024 ha habido un incremento sustancial, más del 300 y 400% de incremento en las denuncias. En particular, quisimos
referenciar una zona de la ciudad, georreferenciar una zona de la ciudad. La alcaldía de Barranquilla tiene un observatorio del delito donde pues trabajan profesionales preparados en análisis criminal. Tuve la oportunidad de dirigirlo en el gobierno distrital pasado durante 4 años y pues básicamente lo que se ha hecho es una georreferenciación puntual. Para concretar en lo que corresponde a los aportes y caracterización del modelo de trabajo del observatorio y de la secretaría, en cuanto a las dificultades, perdón, los aportes y caracterización del modelo de gestión de datos, hacen una entrega de información estadística y descriptiva de manera diaria y permanente sobre la problemática específica de las estructuras multicrimen en cada uno de esos sectores focalizados y priorizados, como nuestro compañero que referenciaba en Argentina. No tenemos la posibilidad de recolectar información de manera primaria. Utilizamos las estadísticas de la Policía Nacional de Colombia, pero esa no es la única fuente oficial. La Fiscalía General de la Nación es la que maneja la información de carácter judicial, objeto de denuncias, que debería ser quien la comparte con nosotros, pero no tenemos esa fortuna. El empleo de información recolectada por otras fuentes, instituciones públicas, gremios, otras secretarías del distrito y las comunidades de los entornos afectados. Digamos que el observatorio no se ha quedado solamente esperando la información estadística y descriptiva, sino ha salido a buscarla en esos sectores que están afectados. Obvio que con el apoyo de la fuerza pública y particularmente de la policía para poder cada día aproximarnos mejor a los patrones criminales de las estructuras multicrimen. Y Sergio, también tenemos un trabajo mancomunado con otros observatorios del delito para el intercambio dirigente de los análisis de esas estructuras. bueno, Ahí Sergio, para en mi virtud primera del parte. tiempo, vamos a redondear rápidamente. Creo que los tres comparten un tema y es los retos que tenemos frente a las diferentes fuentes de información y que el acceso es parcial de las unidades de análisis. Todos hacemos, creo que, actividades, los tres comparten las actividades propias de la analítica de datos, del ETL, de la extracción, transformación y carga, pero podemos estar utilizando términos diferentes como estructuración, transformación, y ahí es donde tenemos que mirar qué es lo que hacemos y también el cómo están vinculados para poder procesar esa información, cómo incide no tener acceso a toda la información. Vendría un reto para todos los analistas y es qué tanto incidimos nosotros en modificar esos procesos de recolección de información de manera que tengamos que reducir los procesos de transformación y demás, pero es una de las conclusiones de esta primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver con los obstáculos identificados, esas innovaciones que han tenido en la generación de información para los planes de acción que se enfocan en criminalidad organizada, patrones criminales y victimización repetida. Les quiero invitar, por favor, en aras del tiempo y que podamos utilizarlo y optimizarlo al tiempo, que Tomás y los demás nos ciñamos a los 6 minutos que tenemos. Entonces, adelante, Tomás, por favor. Se escucha, ¿no? Bueno, justamente para pensar Escuchamos. estos obstáculos, partimos de buena parte de lo que planteaba Héctor respecto a los desafíos que tienen las burocracias locales, digamos, ¿no? Los gobiernos locales para hacerse información que se produce en otros niveles de gobierno, ¿no? Creo que esa síntesis que hacías recién tiene que ver con las dificultades de pensar análisis criminal en esas dimensiones de gobierno donde el crimen no es una competencia propia. Entonces, justamente
acá tenemos, ese es uno de los tres obstáculos que observamos y que tienen que ver con esta sección. Esta idea de obstáculos identificados en las innovaciones en la generación de información. En primer lugar, yo les comentaba que habíamos creado un centro de producción de información criminal a nivel municipal que no preexistía, entonces la primera dificultad es que no tenemos datos de base, ¿no? Estamos planteando un punto de partida, información inaugural, estamos convirtiendo, como les decía, información que es producida por la propia actividad burocrática de distintos ámbitos del municipio para producir información criminal y estamos estableciendo cierta línea de base que luego podremos comparar a futuro, pero también estamos intentando procesar información preexistente sobre la cual ya no podemos incidir en su calidad, las rutinas de carga, en poder chequear, digamos, los procesos de incorporación de esa información para intentar poder tener alguna capacidad comparativa del presente hacia atrás. Digamos. El primer obstáculo es ese, es el obstáculo de tener una gestión inaugural en la idea, en la propuesta de una política basada en la evidencia. La segunda tiene que ver con esto que mencionabas, que es la incompetencia de los gobiernos locales en términos delictuales, ¿no? Es un desafío sortear esta falta de competencia local e identificar y sistematizar información que pueda aportar, ¿no? Claramente a la operatividad de las agencias policiales o a la actividad judicial que está en un nivel provincial, en un nivel regional, que no le compete al municipio. Pero también poder guiar lo que sí es parte de nuestra competencia, que es la atención a las víctimas, ¿no? Poder identificar de qué manera podemos tener abordajes interdisciplinarios sobre las víctimas de delitos y de qué manera podemos reducir la afectación de esos delitos sobre las biografías de las personas que padecieron esta situación. El patrullaje preventivo con una Guardia Civil, ¿no? Sabemos que buena parte de los eventos que va a atender la policía son eventos que otros niveles de gobierno no supieron dar respuesta, entonces eh, entendemos que este patrullaje preventivo, como vamos a ver más adelante, puede descomprimir la actividad policial para poder trabajar sobre formas de criminalidad organizada y no sobre el delito corriente, digamos. Y finalmente algo que no es menor para nuestra perspectiva de trabajo, que es incidir sobre la planificación urbana tendiente a un diseño ambiental de la seguridad y poder pensar cuáles son esos otros factores que no tienen que ver con la vigilancia o el control, que inciden sobre la convivencia urbana y sobre el delito. Nosotros, una de las cuestiones que decimos, perdón, estoy avanzando sin querer, una de las cuestiones que planteamos es que no siempre la ciudad más segura es la más vigilada, sino la mejor habitada. Entonces, ¿cómo podemos generar mejores condiciones de habitabilidad del espacio urbano para poder generar otras formas de convivencia? Esa es una de las cuestiones. Esas fuentes de información que nosotros tenemos como el desafío acceder de forma más frecuente son las denuncias en sede policial, los llamados a las líneas 911, la información sobre los procedimientos policiales, las aprehensiones, el seguimiento de causas judiciales y otras fuentes de información que no nos son fácilmente accesibles, pero que claramente nos permitirían caracterizar el fenómeno de manera más exhaustiva. Entonces, entendemos como segundo obstáculo, además de no tener datos de base preexistentes, esta dificultad para acceder a esa información provincial. Y eso, digamos, esa incompetencia de este nivel de gobierno trae, como decía, la necesidad, pero también la oportunidad de sistematizar y de trabajar exhaustivamente sí otros tipos de información que tenemos y poder mapear demandas y conflictividades territoriales, participando a los vecinos en el diagnóstico de lo que se vive en sus propias comunidades, generar mapas de violencia lesivas a partir de registros de instituciones sanitarias locales y poder saber cuándo se dio atención de personas que llegan allí producto de algún enfrentamiento que puede involucrar armas de fuego, que puede involucrar armas blancas, riñas, peleas y demás. Entonces tener a ese efector para la carga de datos complementarios. Contamos con estadísticas de la Guardia Urbana, que son aprehensiones civiles y del propio patrullaje preventivo, y logramos instalar un sistema de partes para poder informarnos
con las categorías que nosotros tenemos previstas para la carga de esa actividad preventiva de la Guardia Urbana. Entonces, esa primera llegada, ese primer efector municipal, ya se está haciendo de categorías para poder acumular información, para poder agregar información, para que podamos leer los eventos no como un uno a uno, sino desde una visión estructural y general. Y otros efectores territoriales descentralizados, como autoridades políticas y demás, que pueden caracterizar ciertos fenómenos, generando información cualitativa de la que nosotros podemos valernos para poder trabajar en esta dimensión. Y ahí hay algo que nos resulta particularmente relevante, que es que la información que muchas veces llega agregada estadísticamente a partir de burocracias judiciales o policiales, llega con un delay, que esta información que proviene de los operadores territoriales, lo que nos da es una primera mirada que muchas veces vemos que nos anticipamos a determinados fenómenos o a determinados problemas días o incluso semanas, porque esto de poder contar con la mirada desde los propios territorios, desde los propios barrios, nos permite configurar una dimensión de los problemas hechos a una escala humana que muchas veces la estadística desoye en su nivel de agregación. Entonces, son obstáculos, pero también nos obliga a agudizar la mirada, a poder enfocarnos en esa otra dimensión de los problemas que tiene que ver con el uno a uno y el vínculo y el diálogo frecuente con los vecinos que nos pueden informar de las conflictividades que ellos atraviesan el día a día en cada una de sus comunidades. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Sergio, por favor, la presentación respecto a esta segunda parte del webinar. ¿Enciendes tu micrófono, por favor? Ahí ya. Sergio. Al igual que mi compañero que acaba de exponer, nosotros tenemos particular dificultad para acceso a las variables de información de las noticias criminales que produce el sistema penal oral acusatorio. Entre otras cosas, sistema que lastimosamente está en crisis y que se esperaba que el actual gobierno presentara una reforma a la justicia para darle una dinámica distinta de respuesta a los fenómenos de violencia que tiene nuestro país. Pero eso hasta el momento no ha sucedido y esa información oficial de esta institución judicial es clave para caracterizar los delitos y el comportamiento criminal de las estructuras a las que me he referido en la exposición. De otra parte, ese sistema judicial oral acusatorio, tanto en su estructura de la Fiscalía General de la Nación como de los jueces de control y de conocimiento, en ocasiones sus decisiones judiciales parecen favorecer más a los victimarios que a las víctimas. Eso produce un descontento, una desmotivación en las mismas instituciones, pero principalmente en las comunidades que están siendo afectadas por estas estructuras multicrimen, que normalmente son comunidades que se dedican al comercio, que se dedican pues al trabajo diario del ciudadano colombiano común y corriente. Eso pues nos trae grandes problemas para poder recolectar buena información. También quería referirme al sistema penitenciario y carcelario colombiano, el cual también se encuentra en estos momentos en una crisis institucional, no solamente en su estructura, sino también en su funcionamiento. Y la muestra es que estos dos cabecillas de estas estructuras multicrimen, como los Pepes y los Costeños, están en dos penitenciarías o cárceles distintas, obvio, a las que están aquí en la región,
pero pareciera que estuvieran casi que en la instancia local, ya que desde esas instancias siguen controlando sus estructuras, siguen dando órdenes y siguen inclusive en ocasiones haciendo videollamadas a muchas de las víctimas. Entonces, digamos que son escenarios en los cuales la institucionalidad debería tener la posibilidad de obtener información, de acceder a, a variables y a datos que sean de interés para la investigación criminal y para el análisis, cosa que no sucede. Ese sería mi aporte. Bueno, muchas gracias, Sergio. Eva, por favor, y Jean Paul. Sí, gracias, Héctor. Norma nos va a ayudar en esta oportunidad. La lámina 7. Respecto a los obstáculos y las innovaciones de nuestra experiencia en la Dirección de Seguridad de Santiago, nos encontramos en primera instancia con el obstáculo para nosotros, digamos, en nuestro rol de analistas, el enfoque que se trabajaba en seguridad, más bien desde una perspectiva y una tendencia en nuestro país, en Chile, de datos mucho más oficiales o de las denuncias oficiales, ¿cierto? Que más bien afectan a tanto, no había una diferenciación entre la afectación a vecinos o residentes, pero también a usuarios o personas que solo transitan de pasada por aquellas comunas o lugares, o sea, por aquellos barrios, sectores, ¿cierto? Y también respecto a que más bien no podíamos ver, ¿cierto? No podíamos identificar cuál es la cifra negra que en el fondo no podíamos revisar aquello, qué es lo que no se denuncia, ¿cierto? Porque de igual forma sigue ocurriendo, ¿ya? Y también este enfoque captaba mucho más las zonas comerciales que las residenciales. Desde esa perspectiva, nuestro desafío fue poder armar otro enfoque, ¿cierto? Y también metodología de trabajo para ese enfoque basado en los problemas del entorno comunitario, basado en los problemas de los vecinos que reportan a la Dirección de Seguridad, la cifra no oficial. Entonces eso nos permitió conocer estos delitos, ¿cierto? Empezar a indagar en las causas y también en consecuencias que fuimos encontrando. Y también nos aportó mucho en poder complementar el conocimiento policial. ¿Por qué? Porque pudimos generar nosotros enlaces con policías y otras instituciones o agentes de seguridad, donde podíamos compartir a través de este enfoque, ¿cierto? La información que estaba ocurriendo en el territorio y que no era oficial. La compartíamos también a las instituciones policiales, por ejemplo. ¿En la siguiente? Jean Paul. Esta lámina lo que muestra es cómo dentro de la innovación nosotros fuimos incorporando todos los criterios del ciclo de análisis y los tipos de análisis a toda la labor del gobierno local. Entonces, claro, el ciclo de análisis nos habla de la definición del problema, la elaboración de un plan de acción, implementación del programa, la ejecución del programa y la evaluación de los resultados, que es lo que vemos en el primer ciclo de flechas. Entonces, claro, cada uno de estos momentos es necesario aplicar un tipo de análisis distinto. Para la definición del problema vamos a aplicar análisis estratégico para tener la mirada completa de la jurisdicción en un periodo largo, ver cuál es el comportamiento natural del territorio, el análisis táctico que nos permite ir monitoreando en ciclos temporales y ver cuáles son las variaciones que se van produciendo, los desplazamientos, los problemas emergentes, y el análisis del problema que cuando ya detectamos un foco o una problemática específica, podemos entrar a profundizar ahí, incorporando otras fuentes de información más locales, más cualitativas, la conversación con los vecinos, con los funcionarios en terreno, etcétera, tener una comprensión de esa problemática. Para elaborar el plan de acción, partimos de esta comprensión del problema e incorporamos el análisis administrativo, en el sentido de poder analizar cuáles son los recursos con los que cuenta la institución, sus redes y cuáles son los procesos asociados al uso de esos recursos, para poder también ir
ir calibrando cómo se va a medir la gestión. En la implementación del programa, el analista no, ese es un rol que no le compete tanto al analista porque es más administrativo. En el fondo ya hay el tomador de decisiones, la parte financiera, ahí ellos toman ese elemento, pero para la ejecución del programa, nuevamente entra el analista aplicando análisis administrativo, operacional y estratégico para ir midiendo cómo esto se va ejecutando, para ver cómo es necesario ajustar las acciones en medida y cómo esto va impactando en las grandes metas que nos definimos. Y de la misma manera para la evaluación y los resultados. Finalmente, en la última franja, vemos cómo esto se traduce en productos específicos. O sea, todo este trabajo de aplicación de tipologías de análisis se va traduciendo en un diagnóstico delictivo, en esta mirada estratégica, una directiva de priorización de problemas, el comprender el universo de problemas que tenemos en el territorio, cuáles son aquellos que tenemos que abordar, ya sea por la cantidad, por la magnitud o por la criticidad de los hechos. Ya para elaborar el plan de acción, los productos que tenemos son los informes de factores de riesgo, cuando ya estamos dentro del análisis de problemas, cuáles son los elementos que están confluyendo en ese problema, ya sea actores, ya sea características situacionales, distintos delitos, bandas que confluyen, como veíamos en el ejemplo de Colombia, y a partir de ahí la recomendación de intervenciones, qué es lo que se debiese hacer para desarticular estos factores de riesgo. Y ya finalmente para la ejecución de problemas, informes de seguimiento y de evaluación de intervenciones. ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Cómo vamos ajustando nuestra acción? Y finalmente, la sistematización de experiencias. También es un paso importante dentro del ciclo de análisis el poder dejar un registro de qué es lo que se hizo, qué es lo que se aprendió, y a partir de eso entregar buenas prácticas ya tanto para futuras ejecuciones en la misma jurisdicción o bien para compartirla con otros municipios, con otras instancias o en instancias como esta en la que estamos el día de hoy. Finalmente, indicar que, claro, el analista no diseña, sino que diagnostica y recomienda. Especiales que los acople. Y bueno, y el analista no ejecuta, pero monitorea los indicadores de la acción. ¿Qué pasó? A este enlace me pude conectar. Pasamos a la siguiente. Necesito un arma. Tal como estaba explicando entonces Jean-Paul, otros obstáculos que también encontramos en nuestra experiencia para los planes locales de prevención y seguridad fue la generación de algunos productos, pero desde una perspectiva mucho más ordenada. Entonces, nosotros queremos compartir nuestra experiencia con ustedes y recomendarles que nos fue sumamente útil ver desde una perspectiva desde 3 grandes grupos algunos productos. Entonces tenemos los productos periódicos que más bien están dentro de la línea de productos a plazo fijo, ¿cierto? De distintas periodicidades y nos va a ayudar, digamos, a ir actualizando la información que tenemos local o formal, ¿cierto? Productos reactivos que van a ser producto de un requisito o una urgencia o una contingencia que nos estén solicitando y que requiera una respuesta inmediata, y productos proactivos más bien desde la perspectiva de la creación del propio analista, ¿cierto? En son de, en el fondo, también poder convertirse en productos periódicos, pero que nos van a ir aportando, adelantarnos, digamos, a los sucesos, al escenario que vamos encontrando. Bueno. Y bueno, finalmente, esto es como un ejemplo práctico de análisis estratégico. Aquí lo que podemos ver es los distintos problemas de seguridad que íbamos abordando. Vemos que los pudimos catalogar por su criticidad, podemos ver también las cantidades y también sus variaciones. Entonces, todos estos elementos nosotros nos permitía tener distintos criterios para poder seleccionar cuáles eran los más complejos. Interesante también lo que ustedes ven que están marcados en recuadros que exceden a la visión típica del delito y la incivilidad. Por eso nosotros hablamos del abordaje de problemas de seguridad, porque si bien consideramos delitos e incivilidades, también incorporamos desde el enfoque del rol del gobierno local, de la municipalidad,
la respuesta a emergencia y también el abordaje de los riesgos situacionales que atentan contra la seguridad y calidad de vida de la comunidad. Y a partir de esto, de incorporar estos elementos, tenemos una visión más completa que nos permite, como bien veamos en el ejemplo de La Plata, el conocer Jean-Paul, también algunos elementos a la causa y a las consecuencias de los delitos. Eso por este lado. Sí. Perfecto. Muchas gracias por el tema del tiempo. Hay algunas conclusiones de esta segunda parte que no quiero pasar inadvertidas. Y es la queja continua de todos de la falta de acceso a la totalidad de la información necesaria, pero también destacar que aquí ya se habla de otras innovaciones en qué más usar la información, como en temas de mejorar, hacer aportes a la planificación urbana para mejorar condiciones de habitabilidad, como también abordar un tema más centrado en los problemas de seguridad que es solamente en las conductas consideradas como delito en cada uno de nuestros países. Y el tema de cómo empezamos a delimitar ese rol del analista en que no forma parte del diseño de la solución y menos de la ejecución, pero sí de presentar ese diagnóstico y eso que es descomponer en variables, que es en última lo que hace la primera parte, el ejercicio de análisis. Entonces, a partir de estas tres experiencias que ustedes nos han compartido, queremos que en un periodo más corto de tiempo, cada uno de ustedes nos den las análisis y las recomendaciones que ustedes tienen para los colegas que son analistas del crimen que hoy nos acompañan para desarrollar su actividad. A partir de estas dos respuestas que tuvieron en la primera y segunda parte, ¿cuál sería su análisis y sus recomendaciones? ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas lecciones que ustedes han tenido para ellos? Entonces empezamos con Tomás, por favor. Sí, Bueno, a ver, ahí está. Como insisto con el carácter reciente de la gestión y el carácter de planificación que tiene nuestra propuesta, en ese sentido, lo planteado por Eva y por Jean-Paul realmente nos parece súper interesante porque logra darle forma y contenido a buena parte de lo que venimos pensando, así que más que bienvenido este diálogo de experiencias en ese sentido y va muy en sintonía con esto último que ellos planteaban, ¿no? En primer lugar, entendemos que la desafectación de los gobiernos locales, de las conflictividades y las violencias y dinámicas que eventualmente pueden configurar delitos, la desresponsabilización implica implica sobredimensionar la actuación policial como única respuesta estatal a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, que en la medida en que los gobiernos locales pueden tomar la iniciativa, pueden abordar algunas de estas cuestiones, eso implica una reducción de la intervención policial, implica descongestionar la actividad policial como respuesta estatal, y que además implica también despolicializar el abordaje de ciertos problemas sociales que no son inherentes a la propia actividad policial. Digamos, el policiamiento de los problemas sociales es algo creciente, toda vez que vemos que los estados invierten mucho más en la policía que en otras agencias del Estado. Entonces, si la única presencia que tenemos es la policial, vamos a pensar que todos los problemas son problemas atendibles por la policía. En la medida que nosotros podemos pensar en que hay otras agencias descentralizadas, presentes, próximas para la resolución de conflictividades, vamos a estar reduciendo las intervenciones policiales y también logrando que haya otros efectores presentes en los territorios para la resolución de conflictos y eventualmente para la prevención de delitos, ¿no? Entonces, esto que planteaban Jean-Paul y Eva como la mirada de la seguridad es un poco, diríamos acá, desapelmazar algo que viene a veces como pensado como un problema de seguridad y cuando uno lo abre en realidad se da cuenta de que hay muchos otros efectores que podrían estar ahí donde solo la policía asiste. Entonces, la primera lección es que en la medida en que nosotros podamos intervenir sobre dimensiones que la policía asiste y no debería, estamos logrando encuadrar problemas que a priori pueden ser vistos como problemas securitarios en problemas que afecten a otras áreas del Estado. Por ejemplo, no tener un móvil policial durante 2 horas atendiendo un corte de tránsito por un accidente, ¿no? Entonces decir, bueno, ese móvil debería estar patrullando en la búsqueda de prevención de determinados delitos y vos podrías tener ahí algún efector municipal que cumpla esa tarea, que no es una tarea a priori policial, o la resolución de conflictos locales que tampoco implican delitos y que se puede hacer mediante otros operadores, otros efectores, otras presencias. Y eso también nos muestra que
esta necesidad de ampliar los registros de información a lo producido por otras áreas del Estado. A veces encontramos como delitos o como conflictos cuestiones que implican abordajes de otras áreas, de áreas de niñez, por la presencia de niños, digamos, generando determinadas, no sé, vandalizaciones, por ejemplo, en el espacio público, problemas de salud mental que son abordados con aprehensiones y no con tratamientos sanitarios, consumos problemáticos que no son suficientemente o debidamente abordados en comunidades terapéuticas o en ámbitos vinculados con esos problemas, cuestiones vinculadas con el hábitat o las dificultades que hay para la convivencia que deberían ser abordados por áreas de desarrollo social, o cuestiones, como ya dijimos, de planificación urbana que propician la aparición de determinados delitos. Así podemos pensar en otras cuestiones como políticas educativas, de género, de justicia y demás, que en la medida en que nosotros podemos articularlas para poder mostrar que esas cuestiones que aparecen como dinámicas que son temas autoevidentes de la seguridad, no lo son tanto, sino que podrían ser abordados por otras agencias estatales, entendemos que uno de sus efectos va a ser descomprimir la presencia policial y lograr que la presencia del Estado en el territorio no sea un monopolio ejercido por la policía, sino que pueda afectar y responsabilizar a otras áreas del Estado. Muy bien, muchas gracias. Sergio, tus lecciones aprendidas y las recomendaciones que tendrías a partir de esta experiencia en la unidad de análisis. Con mucho gusto. Tengo dos, básicamente. La primera es el resultado, pues, de mi experiencia durante muchos años, no solamente en el trabajo de analista criminal, sino en el acompañamiento y en el asesoramiento a las autoridades político-administrativas. Y definitivamente en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad, el tema de la seguridad y la convivencia ciudadana no es solamente de las administraciones político-administrativas o de la Policía Nacional en nuestro caso. Eh, la experiencia de estos fenómenos tan complejos como las estructuras multicrimen nos ha enseñado que si no hay una articulación y una coordinación interinstitucional estrecha, definitivamente va a ser muy difícil recuperar esas comunidades que están prácticamente controladas por esas estructuras. Y esa ciudadanía pues no va a sentir nunca el apoyo de la entidad gubernamental, el apoyo de la institucionalidad, y pues termina lastimosamente siendo instrumentalizada por las estructuras criminales. En el caso del papel, del rol que hace y que cumple el analista criminal, y su desempeño que se refleja en documentos de análisis serios, estructurados, en su aporte en la toma de decisiones, en el mejoramiento de los cursos de acción frente a problemáticas delincuenciales, como la que tenemos en Barranquilla, de las estructuras multicrimen. También la experiencia me ha enseñado que es un trabajo de constancia y de persistencia. A veces sí focalizamos el problema, lo caracterizamos, perfilamos la estructura criminal y se hace una intervención, pero lastimosamente termina muy rápido. Y resulta que los fenómenos a veces son cíclicos. Esos fenómenos criminales desaparecen aparentemente con la captura de los cabecillas o de algunas de las estructuras, pero nuevamente están revitalizándose, volviendo a nacer. Entonces, esta sería mi segunda recomendación. Y definitivamente la seguridad no es un problema de unas solas instituciones. En el caso que por límite de tiempo no pude detallar, desde la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gestión Social, hasta la gestión de riesgo, eh, pasando también por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, ese conjunto, esa suma de esfuerzos realmente atacan los problemas
en toda su integralidad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por su intervención. Vamos a ahorita con Jean-Paul y Eva en esta tercera parte, que son las recomendaciones y las lecciones. Sí. Gracias, Héctor. Los dejo entonces con Jean-Paul para contarles nuestra experiencia también sobre estas lecciones y recomendaciones relevantes que vimos en Santiago. Jean-Paul. Sí, bueno, dentro de las recomendaciones, la primera es muy básica, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de poder trabajar la información pensando en poder llegar a una segmentación territorial y temporal, que eso nos va a permitir comprender las problemáticas. Vamos a poder llevar todo nuestro análisis y nuestro monitoreo pensando en que nuestros territorios, nuestros barrios son distintos unos de otros. Y así podemos evaluar para cada uno su comportamiento y evolución. Y de esa manera podemos organizar de forma diferenciada las acciones, considerando también el distinto comportamiento de los territorios en los días y horarios. O sea, las órdenes o las instrucciones que voy a dar a mis funcionarios para los días hábiles en la mañana van a ser muy distintas a las instrucciones que voy a dar para los funcionarios que operan el fin de semana de madrugada. Son mundos completamente distintos. Pasamos a la siguiente. De la misma manera vamos a organizar, a partir de esta información, vamos a poder generar orientaciones técnicas basadas en análisis criminal. Y esa es la segunda gran lección. O sea, el análisis no es solo entender, no es solo mirar los números y generar planes, sino que dar orientaciones técnicas específicas para las funciones que van a realizar las distintas áreas. En este caso, por ejemplo, un primer ejemplo es cómo organizamos el patrullaje. Entonces, en el ejemplo que vimos que en este territorio, que es la comuna de Huachuraba, había segmentos específicos. Y el patrullaje se organizaba para pasar por esos segmentos específicos. Pasemos a la siguiente con Eva. Siguiente ejemplo. Otra lección y recomendación que queremos compartir habla también de estas orientaciones técnicas que para nosotros fue muy importante poder generarlas, ¿cierto?, a través del análisis criminal y poder compartirlas con la institución. Habla sobre los servicios de televigilancia o teleprotección, ¿cierto?, de todos los sistemas operativos de cámara. ¿En qué sentido? En que muchas veces veíamos en algunos ejemplos que más bien se instalaba un sistema de televigilancia o teleprotección, pero no contaban con una orientación técnica para este monitoreo, ¿cierto? Basado en la información, el conocimiento que producíamos con los datos locales. Por lo tanto, podemos generar este producto que orientaba a los monitores de cámara, ¿cierto?, en cuanto a qué horario, a qué tipo de día o semana, fin de semana, en qué tipos de barrio, asociarlo también a la comunidad, el tipo de turno, etcétera. Podíamos hacer este juego en este producto y podíamos hacer esa orientación, ¿cierto? Para que el monitoreo sea planificado y poder estar en la mayoría de los barrios y optimizarlo, ¿cierto? Al igual que en cuanto a la planificación de nuevos puntos de cámaras que siempre están revisando dónde instalar. También a través del análisis criminal pudimos identificar lugares donde resultaba mucho más práctico. La siguiente. La tercera lección y recomendación nos llevó a la instancia de que era sumamente importante desarrollar e instalar, digamos, ciclos de trabajo que nos permitiesen, ¿cierto?, la detección, ¿ya? La detección para qué, o sea, la detección de problemas de seguridad para qué, en el fondo para ir nosotros generando estos planes de acción o estas respuestas, ¿cierto?, ante ellos y también ir monitoreándolas, ir flexibilizando las acciones que estábamos realizando, si es que hubiese que cambiarlas, por ejemplo. Con este control periódico, ¿cierto?, teníamos más bien a nuestra disposición constantemente qué estaba pasando con el panorama de problemas de seguridad, tanto de delitos, incivilidades,
otras emergencias, factores de riesgo, etcétera. Y también otra lección bien importante que compartimos es que nos puede ayudar a ir detectando, ¿cierto? A ir identificando zonas de problemas crónicos, de problemas arraigados en territorios que han perdurado por el largo del tiempo, ¿ya? Donde podemos hacer y donde se realizaron articulaciones con otras instituciones, ¿cierto? Que nos pudieran apoyar. También nos da la facilidad de poder alertar, analizar y contener los problemas emergentes para saber qué es lo que está pasando en el minuto, ¿cierto? Y también sobre los problemas críticos, ¿ya? Que de pronto excede la capacidad del municipio a la facultad, ¿cierto? Y recae en Chile por lo menos en la Facultad de la Seguridad Pública, solicitando esta coordinación y apoyo interinstitucional. Adelante. Y bueno, para ir terminando, y esto como forma de redondear la experiencia que nosotros estamos mostrando, el resumen de la lección aprendida es poder tener una información que nos permita segmentar. Y aquí el uso de la información propia, yo creo que fue un gran hallazgo, o sea, poder sistematizar información propia del municipio, porque si bien, como planteaba en el caso de La Plata, requerimos información de otras entidades, también nosotros nos terminamos alimentando otras entidades y dando orientaciones técnicas también a otras instituciones a partir de nuestra información. A partir de eso, podemos generar instituciones técnicas a nivel tanto interno como externo, y eso convertirlo en ciclos de trabajo. No hay que pensar el análisis como producto que yo tengo que entregarle a mi jefatura, sino que tengo que pensarlo como un proceso que incorpora a mi organización, que va a funcionar constantemente. ¿Para qué? Para lograr el abordaje dinámico de los problemas de seguridad. Entonces acá ya no se va a tratar de yo soy más garantista o yo me voy por la comunidad, yo me voy por más vigilancia, sino que hay que pensar toda la respuesta en razón de los problemas que vamos detectando y cómo estos problemas van evolucionando. Entonces, eso es un poco el gran aprendizaje que redondea todo esto. Y ya con eso cerramos, damos las gracias y bueno, el tiempo fue bien agotado, así que los dejamos invitados a quienes puedan participar también del diplomado, donde detallamos todo esto con Eva, donde somos docentes, y también el contacto directo que se puede realizar a partir de los intercambios de correos que hemos estado realizando. Muchas gracias. Gracias. Héctor. Vamos a dar paso a la sección de preguntas. Va a ser moderada por el doctor Tudela. Sí, muchas gracias. A ver, se han planteado dos líneas de preguntas. La primera tiene que ver con el uso de las tecnologías y la otra tiene que ver con los obstáculos y las dificultades para el intercambio de información. A mí me gustaría que los expositores, uno en este caso por cada experiencia, pudiese ayudarnos en dos dinámicas. La primera, ponernos en un ejercicio que desarrolla o interpela lo que es la eficacia comunicacional. Supongamos que tenemos la posibilidad de intercambiar experiencias en lo que toma un ascensor en ascender desde el primer piso al quinto piso, ¿ya? Y eso son 1 minuto y medio máximo. Entonces, el planteamiento es que a partir de estas exposiciones, observamos que hay una dificultad de fondo que tiene que ver con protocolos, con estándares y con capacidades, tanto en las organizaciones, vale decir modelos de trabajo, pero sustantivamente con competencias, conocimientos y también, a partir de lo que nos han dicho, la actitud de los analistas en función de sumarse a esfuerzos de mejorar la efectividad de las respuestas, ya sea en el nivel preventivo, focalizado, o particularmente a nivel municipal. Las policías y los ministerios públicos no se eximen de tener personal entrenado, tampoco se eximen de tener protocolos y desde la perspectiva de la IACA, una de las cosas que a nosotros más nos interesa es la profesionalización del desempeño del analista. Y para eso se necesitan contextos organizacionales claros. Habiendo dicho esto, entonces, con esta apuesta a creer que eventualmente las tecnologías resuelven estas dificultades y con la apuesta a creer que eventualmente protocolos o reglamentos o leyes pueden permitirnos superar los obstáculos que encuentran los gobiernos locales y los equipos de analistas en los territorios,
Y hay que destacar que en estas experiencias, en las tres experiencias, no se ha hablado de teoría, se ha hablado de la práctica. Aquí estamos haciendo un ejercicio desde las experiencias hacia la construcción de posibles vías de solución. La pregunta para mí que les hago es el siguiente tenor. ¿Dónde, cómo y en qué espacios habría la posibilidad de formar analistas, como decía eh, Héctor, con un lenguaje común, un vocabulario, con un enfoque técnico, con protocolos y estándares similares, de tal manera que en ninguno de los casos pudiese darse el arbitrio o la, un proceder de tal manera que afecte la calidad de los datos y las interpretaciones o las recomendaciones que se puedan. ¿Qué nos podría decir Tomás? ¿Qué nos podría decir Eva o Jean-Paul? ¿Qué nos podría decir entonces Sergio respecto a esto? Pero pensando que tenemos 1 minuto y medio. ¿Cómo resolvemos el problema de la capacitación, de las competencias y de las capacidades? Bueno, siguiendo el orden muy brevemente, yo creo que en primer lugar tenemos que pensar en la calidad del dato, ¿no? Tenemos que ver que efectivamente quienes van a producir el dato en un centro de monitoreo en que está observando una cámara, en un parte preventivo que pueda hacer un guardia urbano y demás que tenga instrucciones claras sobre la calidad del dato que necesitamos que ese efector produzca a los fines de poder ser analizado. Un dato sucio de origen es un dato que luego no, por más estrategias metodológicas que podemos tener para trabajarlo, ya tiene un problema de base. Luego me parece que hay algo que es la artesanalidad del trabajo con los datos. Cuando no tenemos fuentes hiperexhaustivas que puedan, no sé, no tenemos encuestas de victimización recurrentes que nos permiten retomar el conjunto de procesos que nosotros queremos ver con un carácter censal, exhaustivo y demás, que asumo que por las realidades económicas de nuestros países ninguno la tiene. Bueno, nos vemos también llevados a la necesidad de actuar frente a múltiples bases de información que vamos limpiando, que vamos mirando críticamente, que vamos viendo sus pros y sus contras y poniendo en diálogo entre sí para llegar a algunas conclusiones. Me parece que esa capacidad de trabajar artesanalmente información que tiene otras funciones originales, que son residuos de la actividad burocrática, es algo que vamos aprendiendo en función de los déficits que vamos teniendo para el análisis y va generando ciertas potencialidades, ¿no? Aprendemos a triangular, a poner en diálogo, a ser bastante exhaustivos en poder pensar cuáles son estos, los pros y los contras, las posibilidades y los obstáculos que cada una de esas fuentes de información nos traen, y de múltiples y disímiles fuentes de información vamos componiendo un fenómeno que también sabemos que es de naturaleza compleja y que si confiáramos en en una única forma de toma de datos, probablemente nos estaríamos quedando con buena parte de esa diversidad afuera. Entonces hacemos de ese problema una oportunidad, hacemos de esa artesanalidad una virtud y en función de poder poner en diálogo lo que se produce en distintos ámbitos, bueno, vamos reponiendo en función de esas fuentes de información disímiles la complejidad de fenómenos que sabemos que no tienen una única manera de ser abordados, mirados y analizados. Muchas gracias, Tomás. En mi Héctor, opinión, doctor Tudela y compañeros, y en el caso de Colombia, cada institución, dependiendo su misionalidad y sus intereses, forma a los analistas criminales. Y normalmente son las instituciones que tienen que ver con el sector justicia. Eh, Lastimosamente, las entidades de carácter regional, de carácter municipal, en este caso se llaman alcaldías, gobernaciones, eh, tienen muchas personas que hicieron parte de la fuerza pública, particularmente de la Policía Nacional, eh, como es mi caso. Estuve 30 años trabajando en la policía judicial, que es la función que cumplen solamente aquí dos instituciones, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como auxiliares de la rama judicial. Entonces, a veces tiene usted razón, doctor Tudela, en que esto parece una torre de Babel, porque cada institución habla a su manera, prepara a su manera, y obvio, pues los analistas que son formados lo traducen también,
en la forma en que expresan y, y hacen su trabajo. Yo lo veo bastante difícil. Hay muchos celos institucionales y en nuestro caso realmente no es de corto plazo, no veo esa posibilidad. Muchas gracias, Sergio, sobre todo por la honestidad y la transparencia, porque no es una realidad exclusiva de su país, de Colombia, es una realidad transversal que representa un desafío para todos nosotros poder superarlo. Eva o Jean-Paul, Sí, yo me sumaría a las palabras de Sergio en términos de la realidad en la que nos encontramos, que en general el análisis, el analista criminal no existe como profesión propiamente tal, por lo tanto es algo que o se aprende dentro de la institución bajo los parámetros y los sesgos o las ventajas que puede tener cada institución. En el caso de Chile, principalmente Carabineros, PDI, Ministerio Público, son como las tres grandes escuelas más formales que contratan profesionales para que se formen como analistas en el proceso. Pero por otro lado también hay mucho profesional que se enfrenta con la necesidad de hacer ciertos análisis que después se da cuenta de que es análisis criminal, que eso se da mucho a los municipios, su Secretaría de Prevención del Delito, etcétera. Pero yo creo que para efectos de esta necesidad de lenguaje común, un elemento clave son instituciones como es la IACA, que en el fondo han logrado sistematizar información de distintas fuentes, validada internacionalmente, y a partir de eso se va construyendo un lenguaje común. Entonces, esta torre de Babel tiene que apuntar hacia un punto común donde hay como donde este lenguaje sea validado y se puede se disemina para que hablemos el mismo idioma, y en ese sentido IACA Chile también ha estado tratando de cumplir esa tarea a través de los cursos que hemos estado haciendo con la Universidad Alberto Hurtado. ok, muchas gracias, Jean-Paul. Eh, Hay algunos comentarios como el de Max y otros amigos, compañeros de Max, Roberto, han sido exalumnos del diplomado de análisis criminal que realizamos a través de la Universidad Alberto Hurtado, el Centro de Seguridad Urbana. Eh, Sin duda quedan varios pendientes, pero yo quisiera ser muy enfático en lo siguiente. Eh, Creo que podemos ir pensando en formas de ir superando esto en la medida que vamos intercambiando experiencias. Y es por eso que me gustaría comentarles a todos que más allá de las dificultades que tuvimos al inicio, pero como ustedes ven, las hemos podido superar, eh, tenemos previsto realizar un próximo encuentro el 10 de julio para abordar dos temáticas de contingencia transversalmente, tanto en México, en Colombia, en España y en otros países. Chile no es la excepción, que es, queremos estudiar e intercambiar experiencias en materia de análisis criminal y estructuras criminales y organizaciones criminales o criminalidad organizada. Por lo tanto, queremos anticipar que ya el 10 de julio, en una hora similar a esta, nos vamos a volver a encontrar con esa temática. ¿De acuerdo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hacia dónde vamos como analistas? Y lo que es el monitoreo de la actividad criminal organizada, estructuras criminales en los territorios. Es una situación que tiene que ver mucho con patrones de actividad criminal, pero también con criminalidad o con victimización repetida. Eh, y una segunda invitación es que ya a fines de julio vamos a estar realizando otro encuentro a partir de una de las opiniones que coincidentemente se nos presentó aquí en el chat y que queremos anticipar que el tercer webinar va a referir a inteligencia artificial y análisis clínico. ¿Qué hay en esa dimensión? Creemos que estos dos temas que se vienen por delante son tremendamente desafiantes. Creemos que el espacio de intercambio de experiencias como esta es una alternativa de solución. Dicho esto, a todos los que han expresado sus opiniones y nos han compartido sus correos, vamos a hacerles llegar la grabación, el link a la grabación de esto, a su vez como los propios presentaciones. Y también hemos compartido los contactos de cada uno de los escritores, de tal manera que, aprovechando la presencia de ustedes,
Dejarlos invitados, señalar que el equipo de IACA en Chile, como a nivel de Latinoamérica, encabezado por Héctor, somos personas que quedamos a disposición de ustedes, que los invitamos a volver a encontrarnos, porque sabemos que hablar desde la experiencia es mucho más útil que hablar desde la teoría. Este no es un ejercicio para hablar desde la criminología o sobre teorías criminológicas o de la actividad criminal a nivel de estructuras, me refiero a nivel de país. La gran dificultad es que la actividad criminal sigue concentrándose, sigue teniendo patrones y sigue habiendo porcentajes de victimización bastante altos. Si miramos las encuestas, más allá de los esfuerzos de las instituciones públicas, me refiero a policía, ministerios públicos, el problema de la criminalidad, el problema de la victimización todavía alcanza niveles más altos que antes. Y esos son aspectos que nosotros como analistas criminales debemos también tomar en cuenta, no solo desde el punto de vista de los indicadores. La gran diferencia entre un taller, un diplomado, un curso, un webinar como este versus otros es que nosotros estamos hablando desde la experiencia y desde lo que son los problemas reales, no desde la teoría. Es por eso que los dejamos a todos invitados. Agradecemos a muchos de ustedes su presencia, la paciencia que han tenido frente a los problemas y dificultades que hemos encontrado al inicio, pero estamos ciertos que nos vamos a volver a encontrar. Agradezco mucho a Héctor, agradezco mucho a Tomás, a Sergio, a Eva y a Paul, al equipo, a Norma, a todos los que han estado detrás en este primer ejercicio y los dejamos a todos invitados y ya les haremos llegar la convocatoria para ese próximo evento que será el 10 de julio. Un abrazo, un saludo, cuídense mucho, muy agradecido por habernos acompañado y esta información la van a tener muy prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes, gracias Gracias, Tomás. muchas gracias. Bueno, Saludos a Gracias. cada uno de ustedes, nos estamos encontrando muy pronto. Chao, chao.